Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Iliana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. Venezuela implementa 7 días de confinamiento y 7 días de flexibilización para enfrentar el COVID-19 y paralelamente intentar reactivar la economía. En México, ante la propagación del COVID-19, se realizan pruebas masivas en la ciudad para detectar el virus. Solo el 16% de los fondos Meta de la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, ha sido recolectado para atender a millones de migrantes y refugiados venezolanos. Iniciamos con el detalle de la información. Guatemala reporta un aumento en los casos de COVID-19. La periodista Vivian Vázquez nos actualiza la cifra de los contagios y muertes por esta enfermedad. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos de la red Albavisión? Actualizando datos desde Guatemala. Y la cifra más alta de nuevos casos se ha presentado el pasado jueves. Son 617 nuevos contagios en cuestión de 24 horas. En ese mismo lapso de tiempo registraron 17 fallecidos y 90 personas recuperadas. Es así como logramos obtener un total de 11.868 contagios. Un total de 2.290 personas ya han superado la pandemia, pero 449 han fallecido. También se da el detallado de aquellos casos que todavía continúan activos. La cifra es de 9.127. También se ha dado a conocer una proyección que ha preparado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de cómo el COVID-19 continuaría avanzando en nuestro país. Una cifra realmente alarmante. Ellos esperan que a finales de agosto la cifra supere ya el 500.000 de contagios de COVID-19. Pero también se ha manifestado que si continúan adoptándose medidas de prevención como el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico y el toque de queda, pues podrían disminuir estos casos, pero todo va a depender de los guatemaltecos. Hasta el momento las medidas de prevención continúan vigentes, como el toque de queda a partir de las 18 horas hasta las 5 de la mañana del siguiente día, el uso obligatorio de la mascarilla, de lo contrario la persona podría ser multada, y también las clases continúan suspendidas, el transporte colectivo totalmente paralizado, esto para evitar aglomeraciones de personas. Una cifra, una estimación que se tiene para finales de agosto bastante alarmante. La proyección es de 592.000 casos de COVID-19. También se dio a conocer que ya 400 médicos recién egresados están a punto ya de integrar aquellas filas de médicos que trabajan en la primera línea de atención para el combate del COVID-19. Y por supuesto también las cifras actualizadas del COVID-19 avanzan en el Congreso de la República y en la Casa Presidencial. Varios funcionarios públicos ya con esta enfermedad y otros obligados a permanecer bajo una cuarentena obligatoria. Con imágenes de William Álvarez, se reportó Vivian Vázquez desde Guatemala. Mientras tanto, México se realizan pruebas masivas de COVID-19 en la ciudad. Incluso se están haciendo casa por casa para detectar el virus. México trata de mantener su economía en funcionamiento mientras aumenta el número de infectados por coronavirus que superó los 159.000. Las autoridades de la Ciudad de México, de unos 20 millones de habitantes, están presionando para identificar las infecciones y rastrear los contactos. En la capital mexicana, que nunca estuvo bajo un encierro obligatorio, pero se instaba a la gente a quedarse en casa, ahora se están realizando pruebas en las casas para detectar y aislar los nuevos casos de manera temprana. La técnica Patsy Sánchez describió el temor que puede sentir de la gente cuando su laboratorio móvil de pruebas llega a su casa. Se siente el miedo, la preocupación, porque finalmente ellos comparten la casa con más familiares, la salud de uno mismo, entonces se siente el miedo. Es el caso de Olga García, hija de una paciente sospechosa de COVID-19 a quien le vinieron a hacer la prueba en casa. Hace una semana que dejó de tomar un medicamento que era el que tomaba para la gripa, fue cuando se puso ya muy mala, entonces dijimos, claro, ya esto ya no es gripa, ya tiene todos los síntomas de COVID.
El gobierno regional espera poder procesar 100.000 pruebas por mes para julio, en contraste con la reticencia del gobierno federal a implementar pruebas masivas. El Ministerio de Salud de México informó que los casos confirmados aumentaron en 4.930, el segundo mayor incremento diario hasta la fecha, llegando a 159.793 contagiados y 19.080 muertes. Anne-Marie García, Associated Press. Y en Venezuela se está implementando un nuevo mecanismo para evitar que se continúe propagando el COVID-19. Conozca en qué consiste en la siguiente nota. 7 días de confinamiento y 7 días de flexibilización es el sistema que ha implementado Nicolás Maduro este mes para enfrentar la COVID-19 y paralelamente intentar reactivar la economía. En las calles todos usan tapabocas, pero las aglomeraciones son inevitables. No era el momento de llamar a desescalamiento. Desde el 20 de mayo hasta la fecha el crecimiento es exponencial. Hasta el 20 de mayo el crecimiento de casos fue lineal. Y esa liberación de la cuarentena por 7 días tiene consecuencias a juicio del exministro de Salud, José Félix Oleta. Nuevos brotes, segundas ondas y pueden ocurrir hasta terceras ondas si uno hace la flexibilización muy rápido. El gobierno en disputa dice que este ensayo es exitoso, pero advierte que la llegada de migrantes procedentes de Colombia, Perú y Ecuador ha contribuido al incremento de los contagiados. Por ahora, mantiene el denominado modelo 7x7. Vamos a medidas extraordinarias y especiales para radicalizar a partir del lunes la cuarentena a fondo. Los especialistas detallan que esquemas similares se han implementado en naciones como Alemania e Israel, cuyos sistemas hospitalarios, a diferencia del venezolano, son robustos. Las medidas tienen que ser flexibles, ajustadas a las realidades epidemiológicas y progresivas. En este momento, al día de hoy, la probabilidad de salir a la calle y resultar contagiado y enfermar es 10 veces superior a la que había aquí hace 2 meses. Tan solo en junio los casos de coronavirus superaron los acumulados en los 3 meses anteriores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En Estados Unidos, autoridades sanitarias están siguiendo de cerca brotes de coronavirus en varios estados que han generado un incremento en el número de casos en el país. Por lo menos 21 estados en Estados Unidos han registrado aumentos significativos en las cifras relacionadas al coronavirus diariamente. De estos, 10 se destacan según los datos publicados por Johns Hopkins University. Lo que tenemos en realidad es una gran cantidad de microepidemias en todo el país, y cada una tiene sus propios factores y sus propios motivos. Dentro de los estados con promedios récords se encuentran Alabama, Arizona, California, Florida, Nevada, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Oregón, Texas y Oklahoma. Este último será la sede del primer evento de campaña del presidente Donald Trump en medio de esta pandemia, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias locales a emitir recomendaciones. Mucha gente ha tenido COVID, pero el COVID no ha terminado. COVID está aquí. Se está transmitiendo de manera muy eficiente en nuestra comunidad. Por favor, mantengan el curso, sigan las recomendaciones. Si está en público, use máscaras, distancia social, preste mucha atención al lavado de manos y la higiene y manténgase seguro y saludable. El vicepresidente Mike Pence ha atribuido el aumento de casos al incremento en el número de pruebas que se están realizando y citó ejemplos exitosos como el de Nueva York, que mantiene un descenso en sus cifras. Sin embargo, los expertos difieren. Si regresa y observa el número de pruebas que se está realizando, de hecho han aumentado en las últimas semanas. Sin embargo, la proporción de resultados positivos no ha disminuido realmente. Por lo tanto, significa que están examinando más y están encontrando más, lo que significa que hay más por encontrar. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Y la Oficina de Control de Activos Extranjeros emite nuevas sanciones a personas y entidades que intentaron beneficiar al gobierno en disputa de Venezuela. Este y otros temas nos amplía la periodista Natalie Salas de La Voz de América.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, conocida como OFAC por sus siglas en inglés, emitió sanciones contra 3 personas y 8 entidades no estadounidenses por estar relacionadas con una red que usó a la petrolera venezolana PDVSA para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos al sector petrolero de Venezuela, negociando la reventa de más de 30 millones de barriles de crudo. Tras estas sanciones, todos los bienes e intereses en propiedad de estas personas y entidades que se encuentren aquí en territorio de Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados. En temas de política interna, la Corte Suprema rechazó eliminar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que es conocido como DACA por sus siglas en inglés y que protege de la deportación a más de 650,000 jóvenes migrantes. La decisión del máximo tribunal representa un duro golpe para el presidente Donald Trump, quien había intentado impugnar este programa en el pasado como parte de su política migratoria. Y Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $10 millones por información sobre 2 ex jefes de las FARC, alias Jesús Santrich y alias Iván Márquez. Ambos son disidentes de la guerrilla que entró en un proceso de paz con el gobierno colombiano, pero decidieron rearmarse en agosto del año pasado y desde ese entonces su paradero es desconocido. Tanto Santrich como Márquez tienen órdenes de captura en Colombia y fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de colaborar con el gobierno en disputa de Venezuela de Nicolás Maduro en tráfico de armas y tráfico de estupefacientes. Y finalmente, la Universidad Johns Hopkins ya da cuenta de más de 2.191.000 casos confirmados de COVID-19 aquí en Estados Unidos y más de 118,000 muertes. 10 estados de la Unión siguen reportando aumentos significativos en los casos, siendo Florida el de mayor atención hasta el punto que autoridades de salud creen que esta entidad podría convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia, así como en el pasado fue Nueva York. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalí Salas Guaitero de La Voz de América. Y en medio de la crisis de las relaciones intercoreanas, el ministro de Unificación de Corea del Sur presentó su renuncia. Los detalles en el siguiente reportaje. El ministro de Unificación de Corea del Sur, Kim Jong-chul, dijo el viernes que esperaba que su renuncia mostrara que las relaciones intercoreanas han entrado en una etapa de crisis y advirtió que el odio no puede vencer al odio. Kim mantuvo su renuncia hace 2 días después de que Corea del Norte volara la oficina de enlace intercoreana, lo que ha empeorado las relaciones entre el norte y el sur. Kim fue el segundo ministro de unificación bajo la administración del presidente surcoreano Moon Jae-in y había estado en la oficina durante 14 meses. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Con esta información hacemos una breve pausa, pero quédese con nosotros porque hay más que compartir en Internacionales RNA. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Los fondos son insuficientes para una crisis inagotable. Solo el 16% de la meta de la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, ha sido recolectado para atender millones de migrantes y refugiados venezolanos. La crisis de migrantes y refugiados más grande de la historia reciente de América Latina encara un desafío tan importante como el propio éxodo: los fondos. Datos de la plataforma de coordinación de la que forman parte ACNUR y la Organización Mundial para las Migraciones muestran que hasta el 15 de junio de 2020 solo se había recaudado el 16% de los fondos requeridos. Una crisis subfinanciada en comparación con la de refugiados sirios exponen cálculos realizados en 2019 por la institución Brookings en Washington. Uno ve la escalofriante diferencia entre los dos. En el caso sirio, la ayuda internacional se traduce alrededor de $1.500 por persona,
En el caso venezolano se traduce a poco más de $100, es decir, $125 por persona. Las estimaciones se basan en los fondos otorgados por la comunidad internacional durante los primeros 4 años de ambas crisis, en la que los números de desplazados serían similares. Según ACNUR, de los más de 5 millones de migrantes venezolanos, 93.291 son reconocidos como refugiados y casi 900.000 han solicitado protección a nivel mundial desde 2014. That has been very much neglected. El apoyo financiero internacional fue catalogado por Filippo Grandi como muy descuidado en los últimos años en la reciente conferencia de donantes en la que se prometieron $2.700 millones para hacer frente a la crisis. Suponiendo que la mayor parte de lo que se ha recaudado hoy es para el lado de los fondos de naturaleza humanitaria, se cubrirá aproximadamente el 50% de la necesidad humanitaria. En general, Estados Unidos es el principal país donante, seguido de Japón y la Unión Europea. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y solo 900 migrantes por semana están autorizados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para ingresar a Venezuela, por lo que el gobierno colombiano busca que no lleguen caminantes a la zona de la frontera. Migrantes venezolanos han caminado hasta un mes por llegar a Cúcuta, provenientes de Perú, Ecuador y diversas ciudades colombianas, con el único propósito de poder cruzar hacia su país, Venezuela, para reencontrarse con sus familias en medio de la crisis que se vive por el COVID-19. Yo trabajaba reciclando en la calle. Tenía que recoger pote, basura, cartón, todo eso y lo vendí porque me dieran 5.000 pesos para pagar la arriendo. Son épocas difíciles, dicen los migrantes. Estando a escasos metros de su país, deben vivir en la calle, bajo el sol y el agua, sin que el gobierno venezolano en disputa les permita el ingreso para retornar a sus hogares. Desde Perú vengo, rudo, la he visto ruda porque he aguantado lluvia, sol, durmiendo en la calle. 18 días en el Parque del Agua. Aquí en Cúcuta tengo ya 6 días, lluvia, sin comida, sin agua. Preocupados por la situación, el gobierno de Colombia junto con la gobernación de Norte de Santander instalaron el centro migratorio transitorio en el que los migrantes pueden permanecer hasta 48 horas y son atendidos en salud y alimentación. Revisan el estado y las condiciones de salud de todos los migrantes que están entrando a esta zona. Tenemos una zona de bienestar en la cual velamos por la alimentación y por algunos kits de higiene que reciben los migrantes. En las últimas horas se hizo el traslado de 300 migrantes a la zona del Puente Internacional Simón Bolívar para que las autoridades migratorias de Venezuela les den acceso para regresar a su país. Desde Cúcuta, Colombia, les informó Heider Logato, Voz de América. En más información, la Corte Suprema de Estados Unidos falla en contra de la cancelación del programa DACA. Expertos en leyes afirman que el máximo tribunal estadounidense considera que la petición de la administración Trump violaba el derecho procesal. Culmina la zozobra por ahora de más de 650,000 beneficiados por el programa DACA. Este jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos ha fallado en contra de la cancelación del programa solicitada por la administración del presidente Donald Trump por considerar que la petición es violatoria de la Ley de Procedimientos Administrativos. No se fundamentó la cancelación del programa con los motivos por los cuales se iba a cancelar el programa. Recordemos que era un programa que existía desde el 2012. Volvemos a lo mismo, el tiempo, las expectativas establecidas, el efecto desproporcional a la comunidad, y también se alegó motivos discriminatorios. Los conocidos como soñadores celebran la decisión a su favor. La máxima instancia judicial estadounidense ha determinado que la medida de cancelación fue arbitraria y caprichosa, con una votación de 5-4, justo en el aniversario número 8 de vigencia del polémico programa de acción diferida. Estamos en año electoral. En realidad, la postura de la administración Trump referente a DACA ha cambiado. En un momento determinado lo apoyaron, en otro momento determinado no. Yo creo que van a respetar la decisión de la Corte Suprema. Es decir, no se trata de una victoria absoluta, puesto que la administración puede volver a intentar la anulación, esta vez con mejores argumentos legales. José Pernalete, Voz de América.
y los niños son una de las poblaciones refugiadas más vulnerables. UNICEF ha estado apoyando los esfuerzos de gobiernos locales en América Latina para asistir a los menores quienes demuestran resistencia y valor en medio de una incertidumbre de la migración. Este es mi vecindario en San Martín de Porres. Mis padres tuvieron que tomar la difícil decisión de emigrar hacia el extranjero. Desde los 15 años, la vida de Ariadna y su hermana menor, Valeria, no ha sido la misma. Hoy forman parte de los más de 5 millones de venezolanos que han migrado en busca de refugio, según UNICEF. Debido a la situación económica y política por la que está atravesando mi país, que enfrenta una crisis humanitaria compleja, según Naciones Unidas. Hay más de 2 millones de niños y niñas en condiciones de necesidad dentro de esa migración. Se ha doblado el número de niños y niñas en ese contexto en el último año. Mónica Datter, especialista de protección de UNICEF para América Latina y el Caribe, habló con La Voz de América vía Skype acerca de la preocupación de esta agencia de la ONU frente a las medidas implementadas durante esta pandemia que ha llevado a que niños no acompañados, en su mayoría centroamericanos en busca de refugio, sean devueltos sin posibilidad de argumentar su caso. Cada niño o niña tiene derecho a que su caso sea individualmente evaluado antes de ser retornado o devuelto inmediatamente a su país. Lugar del que inicialmente huyeron. En contextos no COVID, hasta en Estados Unidos, los niños no acompañados siempre han tenido ese derecho a un análisis individual, cuidadoso, pero en este contexto esos procesos se han básicamente anulado. A pesar de las dificultades, Datter reconoce los esfuerzos regionales para asistir a los niños refugiados, insiste en la importancia del acceso a la educación y el apoyo que cada uno debe recibir, como ha sido el caso de Ariadna, quien es una talentosa artista. Me esfuerzo aún más para poder optar por una beca. Si hablamos de mis sueños, pues en realidad tengo muchos sueños y muchas cosas que quisiera realizar a lo largo de mi vida, pero creo que el mayor de ellos es que yo quiero desarrollarme profesionalmente como ilustradora y animadora digital. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Es momento de una nueva pausa, pero quédese con nosotros porque hay más que compartir en Internacionales RNA. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Y en plena pandemia, los serbios están convocados este domingo a las urnas para las elecciones legislativas. Los serbios irán a las urnas este fin de semana mientras el país celebra sus elecciones parlamentarias en medio de las preocupaciones sobre la continua propagación del coronavirus y las divisiones políticas en el país de los Balcanes. Se espera que el presidente populista gobernante Aleksandar Vučić cimente su control sobre el poder en la votación del domingo, sin enfrentar prácticamente ningún desafío por parte de los partidos de la oposición que están divididos sobre si boicotear la votación o no. Serbia ha pasado de reglas muy estrictas para frenar la propagación de COVID-19 a una política mucho más flexible y prácticamente no hay medidas restrictivas para la votación del domingo. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Compartimos más información internacional en el siguiente resumen. Singapur entró en la fase 2 de reapertura económica este viernes. Se reanuda con medidas seguras de distanciamiento y se hicieron preparativos para reabrir las tiendas en centros comerciales. India confirmó que 76 de sus soldados habían resultado heridos en un combate con tropas chinas durante un enfrentamiento en una disputada frontera montañosa a principios de esta semana, en la que murieron 20 miembros de su personal. El primer ministro británico comentó el viernes la recomendación de reducir el nivel de amenaza de coronavirus, ya que los funcionarios de salud pública dicen que el brote está bajo control. Boris Johnson también dijo que era la intención de su gobierno regresar a los niños de todas las edades de Inglaterra a la escuela en septiembre. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.
Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por haberse informado con nosotros.